3, 5, 6. Me faltan una señorita. Vamos a socializar su parcial. Ok, profe. Eso iba a preguntar. ¿Cómo les fue? No sé. Lo reviso esta tarde. Pero lo vamos a socializar. Voy a hacer las preguntas y quien quiera levanta la manito y me va respondiendo. Bueno. Participan todas. Entonces, la primera pregunta. Sí, señora. De acuerdo a la historia, seleccione el nombre del primer presidente que en Colombia firmó la ley que disponía, antes de intentarse un juicio entre las partes, capaces de transigir sobre objetos que puedan ser materia de transacción en negocios contenciosos, civiles o por injurias, y en casos de divorcio podrá interponerse el medio de conciliación ante uno de los jueces de paz. ¿Quién me quiere contestar esa respuesta? Había una A, una B y una C. Profe, pues yo puse que era Francisco José de Caldas. Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander. Alguien en un parcial me colocó que Juan Manuel Santos. No ustedes, pero alguien en un parcial antiguo. Si contestaron Francisco de Paula Santander es correcta. No la sé. La primera. Vamos por la segunda. Indique o identifique la sigla MASC. Max, ¿quién me quiere decir? Mecanismos alternativos, solución de conflictos. Son los mecanismos alternativos para solución de conflictos. Esa está muy bien. Si contestaron como dice María Angélica, es correcta. Tercera. Responda si el siguiente enunciado es falso o verdadero. Los MAX, ya saben qué es, son herramientas creadas por nuestro ordenamiento jurídico que tienen las personas y las empresas para solucionar una controversia de manera ágil, especializada, idónea, eficaz y con plenos efectos legales sin la intervención de un juez, cuyo objetivo es descongestionar el aparato judicial y las partes terminen de manera amigable. ¿Quién me quiere contestar? ¿Es falsa o verdadera? Verdadera. Profe, pues yo contesté que no, creo que era sí, ¿no? Porque tú habías dicho que las partes no podían terminar de manera amigable. Es verdadera. Sí, es verdadera. Las partes terminen de manera amigable. No terminan de manera amigable cuando activan el aparato judicial o sea el proceso ordinario. Bueno, en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el caso de los MAX, terminan de manera amigable. Entonces es Verdadera. bien. Cuarta. Dependiendo de qué tan activa o pasiva sea la participación de las partes en la solución del conflicto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se dividen en A, B y C. A, singular y plural. B, autocompositivos y heterocompositivos. C, activos y pasivos. ¿Quién me quiere contestar? La B. María Angélica. Autocompositivo y heterocompositivo. Correcta. Sí, esa era esa. ¿De acuerdo todas? Bueno. Sí, señora. Sí, señora. Dice, seleccione la respuesta correcta en la quinta. Quien facilita que las partes en conflicto se escuchen mutuamente, las estimula y orienta para que produzcan un acuerdo voluntario y consensuado. ¿Quién es? A, el árbitro, perdóneme, o B, el mediador. Yo puse el mediador, profe. Es correcto, el mediador. ¿Están de acuerdo todas? ¿Les fue bien? Sí, Bueno. señora. Señora. Como que a todas les fue muy bien. Sexto, teniendo en cuenta que los mecanismos autocompositivos son aquellos en los que las partes deciden cuál será la decisión
que le dejará su propio conflicto, aunque en algunos de ellos puede participar un tercero como facilitador o como colaborador. Mencione 3 mecanismos autocompositivos. Si quieren, cada una me va diciendo qué mecanismos menciono. Profe, yo puse conciliación, mediación y siempre se Amigable me olvida. composición. Amigable composición. Correcto. María Camila, ¿qué colocó? También negociación. María Camila, ¿quién me va a contestar? Profe, es que yo tengo la señal muy intermitente y no escucho. ¿Qué contestó en la número 6? Yo contesté que era conciliación, mediación y un proceso voluntario en donde las partes tenían que estar de acuerdo. Correcto. Roxana, ¿qué contestó? Yo contesté mediación, conciliación y no me acuerdo cuál otro, pero sé que puse otro, pero no me acuerdo cuál. Bueno, esas dos están bien. Esperemos el otro. Bueno. Que tengo mala Julianita. memoria. Julianita. Ah, listo. Yo coloqué conciliación, negociación y mediación. Perfecto. ¿A quién Ah, no le ese fue el que coloqué, preguntan? profe, negociación, ese fue el que me faltó, ese. Igual que Juli. Perfecto. ¿Quién más? Yo coloqué conciliación, mediación y voluntario. Sí, señora. Bueno, ¿quién más falta? Yo también puse, Falta Laura y Marcela. yo también puse Laurita. conciliación, mediación y voluntariedad. Bien, Marcelita. Esa era Marcela, profe, la que estaba hablando. Ah, bueno. Estoy mirando el de cada una mientras me contesta. 7. Lo voy a leer. Las partes involucradas en un conflicto no van a los jueces de la República, sino que delegan la solución a unos abogados llamados está A, conciliadores y B, árbitros. Pero además dice, corresponde a la clase de los mecanismos heterocompositivos. No es cascarita, pero es para que ustedes analizaran esa parte. Juliana, ¿qué respondió? No lo escuchamos. Árbitros. María Angélica, ¿qué respondió? Árbitro también, profe. Diana, Árbitro, profe. María Camila, También, profe. Roxana, También, profe. Marcela También, profe. y Laura. También, profe. Correcto, van muy bien. La siguiente. Al artículo. Ah, Aquí me confundí. Creo que la 8 dice responda sí o no. Es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en asuntos laborales antes de iniciar un proceso ante los jueces laborales. Juliana, ¿qué escribió? Que sí. ¿Sí o no? Sí, sí, señora. profe. Si es requisito de procedibilidad en materia laboral agotar la conciliación antes de iniciar un proceso laboral. No. Sí. No, no. No es requisito de procedibilidad. ¿Recuerdan Ah, todo lo que ¿sí? hablamos? Sí, profe. La Corte Constitucional dijo, no señor, ese artículo 39 de la Ay, por el artículo Ah, 39. sí. Ah, porque es que están vulnerando derechos y entonces ese Pepito Pérez no tiene por qué negociar sus 20 millones de prestaciones sociales. No, señor, Ay, se los sí. pagan. Ya que Pepito diga, páguenme en 2 quincenas, eso lo pueden acordar. Entonces, no es requisito de procedibilidad agotar la conciliación. Pepito se va directamente para donde los jueces laborales a pedir, a hacer valer su derecho porque es así. Entonces, escribieron todas que no es requisito de procedibilidad. Si escribieron Yo así, dije está sí. muy bien. La siguiente. ¿Qué artículo de la Constitución Política del 91 faculta a los particulares para que administren justicia de manera voluntaria?
María Angélica. 640. ¿Qué artículo de esa ley? Ah, yo coloqué fue el artículo 612, yo no me acuerdo. La Pues que respuesta no me es el acordaba porque artículo. estaba confundida. La respuesta es, voy a preguntarle a Diana qué colocó. Profe, yo creo que me fue mal. Yo puse el 39 de la 640. Se equivocó, ese fue Era el que se declaró 116. inexequible. Sí, ese es el inexact. Esta vaina, esa palabra. Es el artículo 116, profe. 116, sí. Ah, Es el sí, yo artículo, coloqué el 116. Es que yo estaba confundida con el 640. es el Pero artículo 116 de la ley De la ley 640 del 640 del 2001. 2001. Ese Ah, artículo faculta a las personas para que administren justicia de manera voluntaria, en calidad de conciliadores o árbitros. ¿Recuerda? Este artículo es muy importante. Y el último, yo coloqué dos opciones, les coloqué en el 10, identifique los elementos de la conciliación. Entonces, hay varias opciones. A, B, C, D. Ahí yo me faltó una, les hice solo 9. sí, Sí, profe, solo solo quedan 9 9. preguntas. Bueno, ya les dije uno que voy a hacer en el otro parcial, una pregunta. Si contestaron así, les fue muy bien. Y pues eso me pone muy contenta porque veo que vamos entendiendo el tema, hemos avanzado cuando empecemos a entrar a aplicar en lo laboral, porque esto lo pueden aplicar lo que aprendieron y plasmaron en este examen. No es tanto la nota, sino el conocimiento que tienen ustedes, el análisis de todo lo que hablamos a diario, con ejercicios que ustedes hacen, con propuestas. Entonces vamos bien. bonito. Si alguna algo le olvida, porque eso es normal, hasta si yo me olvido de cositas, pero está claro, lo tienen claro. Bueno, por ello, continuemos. Mañana les doy sus notas. ¿Y les gustó la temática? Sí, profe. El Sí, examen. señora. Lo que pasa es que la plataforma de pronto se congestiona mucho, la plataforma que tenemos los docentes, entonces de repente otros también tienen examen hoy. Entonces preferí tomar esta opción que es muy independiente y más o menos calcular el tiempo de acuerdo a lo que ustedes hablan en sus participaciones, porque dije, bueno, si tengo que hacer un corte no les puedo dar los dos tiempos de Zoom. Entonces me pareció así. Continuando con el tema que hemos venido hablando, debemos ver cada uno de los mecanismos. Ya vimos los mecanismos autocompositivos. Ayer analizamos, ustedes van a complementar el tema y vimos algunos, tanto autocompositivos como los dos heterocompositivos. Bueno, vimos cuáles. ¿Quién me quiere recordar de autocompositivos? Vimos negociación y mediación. De los heterocompositivos. ¿Cuáles vimos? Del heterocompositivo. La Arbitraje. justicia formal. Arbitraje. Y el arbitraje. Bien. Hoy otro de los autocompositivos es el arreglo directo. El arreglo directo es otro mecanismo de solución de conflictos mediante el cual las personas solucionan las controversias de manera autónoma sin la intervención de ningún tercero facilitador. Esa palabra directo es entre las dos personas que tienen algún conflicto y lo quieren solucionar o hacen alguna negociación. Entonces, entre ellas dos, ahí no se levanta ningún acta, como hemos visto en los otros. Entonces, ¿qué pasa con el arreglo directo? Yo podría hablar desde un arreglo directo cuando alguna ha tomado en arriendo una casa, un apartamento, un local comercial. Sí, profe.
¿Sí? Sí, señora. Cuéntanos, Sí, señora. María Angélica, ¿cómo hizo ese arreglo con el arrendador o si usted es arrendador o arrendataria? Arrendador es el propietario de un inmueble, arrendatario es Sí. el mal llamado inquilino. ¿En calidad de Me qué explotó. actuó usted en ese arreglo directo, en esa negociación? Para un apartamento lo hicimos por medio de documento, un acuerdo de pago, el valor, con unas cláusulas de permanencia de 6 meses, por lo general lo hacen así. Y con los documentos, las fotocopias de los cédulas. ¿Entendería Ya. que usted actuó como arrendadora o como arrendataria, como propietaria o como inquilina? Como propietaria. Bueno, entonces era la arrendadora, entendería, me corrige si me equivoco, arrendó un apartamento a una persona, a unas personas, antes de arrendar, muy ajuiciadita, se documentó y pidió a esa persona de pronto certificación laboral, documentos de un fiador, copia de cédulas, revisó documentos y cuando decidió arrendar, después de darle un valor a su arrendatario y unas condiciones y un tiempo, él aceptó. Sí, señora. Eso Sí, ahí ya están haciendo un arreglo directo dos personas. Y no se levanta un acta. ¿Qué levantaron? ¿Qué documentico de pronto firmaron? Un contrato. Un Un contrato contrato de arrendamiento. arrendamiento. Exacto. Ese contrato no es un acta de conciliación, no es un acta, pero sí es una prueba para el momento en que llegare a presentarse un conflicto. María Angélica, como arrendadora, fácilmente se dirige al Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia y consulta con un estudiante. Caso muy común, no. El señor a quien le arrendé mi apartamento debiera pagar, no sé, ¿qué fechas de pago tiene su arrendatario? Del canon. 5 días primeros, hasta 5 días primeros de cada mes. Eso usted fue al arreglo directo, me paga los 5 primeros días de cada mes. Pero de repente no le pagó ahorita por la situación del coronavirus. No voy a poner este ejemplo porque hay muchos decretos y no sé si la afectaron o la favorecieron. Pero hablemos en otra situación, porque ahorita tenemos que darles todas las ventajas y bondades a nuestros arrendatarios por la situación que se está viviendo. Y hay que llegar también a arreglos directos, acuerdos. Pero, por ejemplo, que no hubiera la situación del coronavirus, fuera normal. No le canceló el 5 de febrero. No le canceló el 5 de marzo. Ya le adeuda 2 canos. Y la ley 820 que rige esos contratos de arrendamiento nos dice que uno de los problemas que se puede presentar, y María Angélica puede decirle, yo necesito que me restituya, me entregue o no sé mi apartamento, porque ya me adeuda 2 cánones y lleguemos a un arreglo de una forma de pago de esos valores adeudados. Entonces, para María Angélica hacer valer ese acuerdo o ese arreglo directo que hizo con su arrendador, tenía una prueba, que era un contrato de arrendamiento. Y eso es lo que nace a la vida jurídica después de que se hace un arreglo directo, un negocio y se firma un documento. No queda un acta, sino que es una prueba o un documento que nace a la vida jurídica en caso de un incumplimiento. En este caso, el incumplimiento, ¿cuál fue? Que él debía 2 canos de arrendamiento y no pagó en Debía los 5 primeros días hábiles que le habían quedado. El no pago, que es uno de los, dice la norma, de los requisitos para que se solicite la restitución del inmueble y ya pues de pronto si ellos de manera muy amigable en ese arreglo directo que van a volver a hacer, su arrendador le dice, mire,
tengo un problema de un cheque pago, le puedo pagar de pronto en 2 mensualidades o en un tiempito, pero el mes de marzo ya se lo pago muy juicioso y le voy haciendo abono de los 2 que le adeudo. Si María Angélica acepta, eso ya es otro arreglo directo, y entonces nace a la vida jurídica de pronto un documento en donde María Angélica escribe lo que acordó con el señor y le dice, venga, fírmeme acá y de pronto autentiquemos. ¿Sí ven? Son arreglos directos, no hay intervención de un tercero, lo hay de pronto cuando ya nace a la vida jurídica el que se haga cumplir ese documento que ellos dos hicieron. ¿Mm? Entonces, denme otros ejemplitos de arreglo directo. Profe, digamos en ese caso que tú dices de cheque, a mi mamá le pasó eso. Nosotros le teníamos arrendado a un señor y él ya debía como 3, 4 meses de arriendo. Pues a mi mami no le gusta formar problemas, sino como conciliar más que todo con la gente para no salir en conflictos ni nada. Pues ellos acordaron de que, pues que le cancelara y ella le daba 2 meses para que él pudiera buscar, si era la necesidad, de que buscara para que le desocupara. Y el señor le dijo que le entonces quedaron con un acuerdo que a él le iba a llegar un cheque y que con ese cheque le iba a cancelar lo que le estaba debiendo. Y le Y bueno, restituían 2 meses, ¿sí? sí, sí. Y le canceló a mi mami con el cheque, pero pues claro, le dio el cheque, pero no había entrado el dinero. Cuando fue a mi mamá a mirar, el cheque estaba sin fondos. Y el señor se fue y nos dejó con la boca cerrada porque ahí donde lo íbamos a buscar. Entonces, Ay, ¿qué digamos, se podría hacer? ahí ya entonces le toca a la mamita contratar el abogado y se empieza a investigar de pronto con el número de cuenta. Resulta que cuando uno abre una cuenta Ujú. corriente, sobre todo, cuando uno va al banco le piden una información muy extensa, muchísimos datos. Pero ¿qué pasa en esos casos? Digamos los mismos juzgados. El juez autoriza, cuando está el proceso, el juez autoriza como la búsqueda de la persona por muchos medios, digamos el sistema de salud, registran los datos, donde vive, sus direcciones, laboralmente. Se empieza a buscar con bases de datos a profundidad. Entonces, es un título valor, empieza un proceso ejecutivo por la vía civil. Esos son asuntos de la vía civil, me voy a meter un poquito en derecho. Entonces, sí, ya es hora de que ella inicie el proceso por la vía civil para hacer valedero ese pago, ese título valor que es un cheque. Profe, imagínate Ya que ahí nosotros no hicimos la juega el contrato. investigación y Perdóneme resulta la que se... interrumpo. Ya le doy la Ah, palabra. ok. Bueno, Continúe, qué pena. imagínate que nosotros hicimos ese proceso de averiguar el número de cuenta, todo ese proceso. Y resulta que el cheque se lo había dado a ese señor, otro señor. Entonces eso era como una cadena que había ahí de gente que le gustaba pagar sin fondos. O sea, como supuestamente cuando se consigna el cheque ya entra a la cuenta la plata, pero no. Entonces mi mami dejó eso así. Igual es llamada a la persona dueña de la cuenta. Sí, ahí lo llamaron, Y pero entonces la persona dueña de la cuenta o responde o ayuda, corrobora, buscando a la persona a quien le dio el cheque. Finalmente pagaría él, el dueño de la cuenta. Pero entró un proceso judicial o lo hicieron así ustedes, encontraron al dueño de la cuenta y él dijo, no, yo cumplí con pagar y ya. sí, pues nosotros hicimos, ay, profe, perdón, nosotros hicimos el proceso pero eso llevaba mucho más, o sea, se alargaba muchísimo más lo que tú dices, se vuelve extenso el tema. Entonces mi mamá decidió dejar así y ya, no hizo más nada. ¿Sí ve lo que es un proceso judicial? Entonces, si su mami en el momento en que el señor ya lo incumplió, a pesar de que hizo un arreglo directo y levantaron un título valor, ya esa es una prueba para iniciar un proceso, o sea, es la única manera. Pero de pronto antes en el consultorio jurídico, mediante una conciliación, se había levantado el acta de conciliación. Y generalmente
el conciliador puede proponer fórmulas de arreglo. Entonces la ley 640 se lo permite. Las partes lo aceptan o no. Pero, por ejemplo, el conciliador muchas veces, yo mi fórmula, ¿cuál hubiese sido en ese asunto? Usted le adeuda 2 millones de cano. Le va a restituir en 2 o 3 meses. Entonces, lo más prudente es que usted le cancele este mes una parte y el otro mes antes de irse la otra parte, el otro 50%. Y así llegan al acuerdo. ¿Mm? O si le va a dar un cheque en un tiempo que estuviese dentro de ese lapso de los 2 meses, pero antes de que él le restituyera el bien. ¿Sí ves? El análisis de la fórmula, y eso había quedado en acta. Por supuesto, él hubiese dicho de pronto, no, es que yo no puedo en este momento, es que no alcanzo a darle todo, pero se rescata una parte y la otra parte porque es que ya había un documento para que su mami ejerciera su derecho a hacer el cobro que era el contrato. ¿Mm? Pero él dijo, no, le va a dar un cheque, generalmente de pronto sin fondos, de pronto un cheque que fue endosado de una persona a otra. Endosado es que le endoso a fulanito, me lo dio tal persona, se lo endoso a otro, y es una cadena y finalmente, pero por eso es mejor en esos casos, antes de, en algunos asuntos como ese, levantar un acta ante un conciliador, un centro de conciliación de universidad. Pero lo pueden, ese título, quiero contarle que un título tiene vida por 3 meses. Y el acta de conciliación, por ejemplo, si hubiese después de eso, se consiguiera la persona, el acta revive ese título valor, lo revive, si se llegara al acuerdo. ¿Mm? Una letra, el cheque 6 meses, perdónenme, una letra 3 años, por si tienen asunto. Entonces, otro ejercicio de un arreglo directo. Yo tengo otro caso. También le pasó a mi mami, que mi mami es muy noble. Resulta que ella compró una casa y ella se la arrendó a un hermano que por ayudarlo, pues le dejó súper económico y para que él se fuera a vivir porque él venía de Venezuela. Resulta, bueno, ya llevaban ahí como unos 3, 4 meses, pues no le pagaban. Mi mami le dijo, pues solo pague servicios y quédese ahí viviendo mientras que se recuperan económicamente. Bueno, pasó el tiempo y mi tío supuestamente se ganó un chance. Entonces mi primo fue a la casa de mi mamá y le dijo, ay tía, que si nos deja la casa, mi papá se ganó 12 millones, nosotros le damos eso de la cota, ¿cuánto nos deja la casa? Bueno, ahí hablaron, entonces mi mami le dio tanto el valor y que le iban a dar esa cota inicial. Le dieron solo 5 millones y resulta que mi primo salió como mañosito y se averiguó, no sé cómo fue bien el tema, pero fueron donde como mi mami no había hecho el traspaso de la casa todavía, se averiguaron la dirección de la señora, la dueña, y era una viejita, y le dijeron que mi mami les había vendido la casa, que entonces que ellos iban a arreglar las escrituras con ella. Y resulta que hicieron unas escrituras y se adueñaron ellos de la casa y ellos vendieron luego la casa y mi mamá quedó de manos cruzadas. Mi hermano ya en ese tiempo pues ya recibió su título de abogado y le dijo a mi mamá que iniciaran el proceso para ponerle una demanda a mi tío. Pero mi mami no quiso que porque era su hermano. ¿Eso cuántos años de validez se puede o todavía se puede realizar ese proceso o algo así? Lo que pasa es que si ellos llevan o llegasen a cumplir 10 años de ahí para adelante más tiempo, entonces ellos ya tienen, primero tienen escritura y segundo ya tienen la pertenencia. Si no han incurrido en ese tiempo, pues su mami todavía, ella debe tener una promesa de compraventa de cuando ella hizo la negociación con el propietario de ese inmueble. Sí, mi Asumo que hermano le será. averiguó todo eso y resulta que ellos le falsificaron fue la firma a la viejita, a la de la casa.
Y su hermano tiene toda la razón, entonces se puede iniciar el proceso y todo eso se valida ante el juez. Entonces se prueba, hay que probar que la firma no era la de la persona, que hay una promesa de compraventa que tiene su mami de la época del negocio que hizo con la señora, y de ahí empieza el abogado, en este caso su hermano, a gestionar, y debieran hacerlo, porque su mami tiene pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Me Sí, imagino que tiene promesa de compraventa, que hizo firmar claro. al hermano un contrato de arrendamiento cuando le arrendó la casa, que firmó un recibito de los 5 millones, que era el pago de la cuota inicial. Entonces, todo eso, si lo hay pruebas que se pueden reunir para que haya una litis frente a ese asunto. Pero sí es viable. Sí, Entonces, porque digamos, Dios no lo quiera, bueno, en caso de que mi mami falleciera, Dios no lo quiera todavía y que todavía no pase nada de eso. Digamos, nosotros como hijos podríamos iniciar ese proceso, ¿cierto, profe? imagínese que en este momento es mejor que lo inicie su mami, porque no hay una No, es que ella escritura dice en que no, donde que porque diga es que el usted, hermano. perdóneme, Ella dice que no, que porque pobrecito su hermano. es un derecho de ustedes. Al menos que ella aceptase y les dijera, esta es la promesa de compraventa o la escritura cuando yo compré, y este es el contrato que firmé con mi hermano de arrendamiento para arrendar. De ese arreglo directo siempre debe quedar algún escrito, no un acta, pero sí un documento que nazca la vida jurídica en caso de que se presente un conflicto. Entonces, todo lo que ella tenga es muy importante, y de repente con el paso de los años, pero si avanza el tiempo, pidámosle a Dios que la mami dure muchos años, pero si sigue corriendo el tiempo, pues ellos van a tener mala pertenencia a ese inmueble, porque ellos actúan con ánimo de señores y dueños. ¿Qué es señor y dueño? Salgo, entro, construyo, arriendo, pago impuestos, pago servicios, y me imagino Sí, que todo claro, eso lo están profe. haciendo es con ánimo No, de señor y ellos dueño. ya vendieron a otra persona y esa persona dice, no, pero si él fue el que me vendió. Por- Entonces, él Entonces, dice, ahí dice yo que no va a entregar la casa. toda la razón, pero como su mami, de pronto por ese corazón tan lindo de hermana, no quiere acceder, ahí sí, grave. Bueno, por eso es, Bueno, siempre que haya un arreglo directo, si no tenemos conocimiento, de pronto María Angélica dijo, voy a firmar un contrato. Entonces ese contrato sirve en caso de que presente un conflicto, que nazca la vida jurídica, ella pueda pedir la restitución de su inmueble, porque si ella arrienda y le dice al señor, o el señor dice, tranquila, no firmemos nada, pasan los años y el señor ya actúa con ánimo de señor y dueño, entonces dice, no, yo estoy aquí hace más de 10 años, yo tengo la pertenencia, voy a pelear la pertenencia de ese inmueble. Si de pronto le da por empezar a pagar impuestos, y que voy a construir una pared, un techito, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Pero los arreglos directos son eso, acuerdos voluntarios, soluciones voluntarias, no se levanta un acta, pero sí un documento que va a respaldar lo hablado en caso de que se presenta un conflicto. Laboralmente también se presentan situaciones en las empresas. Entonces hay un inconformismo de parte de los empleados y empiezan a pedir a la empresa, hay un problema, lo que hemos venido hablando. Hay un problema con la maquinaria, nos está haciendo daño, el área de trabajo no tiene ventilación, entonces son peticiones que empiezan a hacer los empleados a su empleador. Peticiones, y eso empiezan a apuntar y se forma un pliego de peticiones. Entonces se reúnen, hablan, llegan a acuerdos, ellos escriben, documentan los acuerdos, de repente pasó el tiempo, se reunieron con su empleador, se han cumplido parcialmente algunos acuerdos del pliego de peticiones, unas
Pliego es porque pedimos un aumento en nuestro salario porque resulta que estamos haciendo, no sé, pliego de peticiones, todo lo que crean ustedes dentro de la empresa. Ustedes como empleadas o como recursos humanos de pronto, denme un ejemplo, ¿qué se pediría en el pliego? Ejemplos, ¿qué pedirían dentro de su empresa? Áreas de trabajo más amplias, más claridad, más ventilación. En este momento de crisis necesitamos unos uniformes, unos tapabocas especiales, necesitamos guantes, necesitamos, todos esos son peticiones y se forma un pliego de muchísimas peticiones. Y tenemos por ahí, si alguna quiere, me metí en el tema laboral, que es lo que corresponde a ustedes, ¿no? En sus departamentos de recursos humanos. Ahí también pueden hacer ustedes arreglos directos en el tema laboral. Hoy está la niña por ahí a quien le corresponde arreglo directo. ¿A quién le correspondió? No sé. Ya miren, A ninguna, profe. De ese tema no hablamos. ¿en serio? Ajá. Antes, si a alguna le falta, lo amplío. Pero el arreglo directo es eso. Entonces, laboralmente, ustedes van a trabajar el código, yo les envié la foto, ¿no? El código sustantivo del trabajo. Entonces, Sí, profe, esto lo nosotros debe lo tener tenemos. como la Biblia en el escritorio. Mire, yo mantengo ahí una foto de mi boda con mi papá y mi mamá. Parece una Biblia, hay que mantenerlo ahí. Entonces, por ejemplo, el pliego de peticiones, ¿alguna me quiere leer? Buscan el código sustantivo del trabajo, artículo 436. Entonces, ahí nos va a hablar de las etapas del arreglo directo. Entonces termina la primera etapa, entonces si se ponen de acuerdo, vamos a pedir un periodo de 20 días o más, no hemos llegado totalmente al acuerdo para levantar. Ellos le dicen acta, entonces para levantar esos acuerdos, porque si no hay incumplimiento, esa copia de esa acta, esos acuerdos que hacen los empleados ante el empleador, siempre se deben registrar una copia en el Ministerio de Trabajo. Si hay acta final de los acuerdos, se levanta y ahí termina el pliego de peticiones, o si no, pues se levanta una acta parcial y se están cumpliendo algunos acuerdos de lo que del inicial, y se dio una prórroga de 20 días. Entonces, léame alguna del 436 si me hace el favor. Yo, profe, yo lo tengo acá. Léalo, mi niña, me hace el favor. Dice, artículo 436, desacuerdo. Lauri, ¿qué página? No, yo lo busco en internet. Nunca pregunten páginas, siempre busquen por artículo para que aprendan. Oye, mi niña. Dice, desacuerdo. Si no se llegaría a un arreglo directo en todo o en parte, se hará constar así en acta final que suscriban las partes, en la cual se expresará el estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones, y se indicará con toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles en los que no se produjo arreglo alguno. Copia de esta acta final se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, sí es creíble lo que les conté.